Bueno, ya empiezo a, pues, a grabar la reunión. Em, Primero saludarlos, darles las gracias por estar acá conectados. Eh, Vamos a tratar unos temitas de la doctrina social de la Iglesia para lograr tener una visión un poco más general, más genérica respecto al tema que nos convoca. Y entonces yo les he preparado pues unas diapositivas que se las voy a empezar a compartir y podamos así pues eh, tener una especie de diálogo un poco más ameno, más profundo y en media hora, que es lo que nos pide la universidad, pues podamos profundizar un poco y aclarar algunas dudas que tengamos o hacer algún debate que nos interese. Y entonces, estamos acá en el tema de doctrina social de la Iglesia. Y entonces empezamos con la introducción, una pequeña introducción que pues encuentro muy interesante, que dice que la doctrina social de la Iglesia es la gran desconocida de todo lo que la Iglesia hace, no solo en los ambientes de nuestras comunidades, tanto parroquiales como sociales, sino también en la formación de las universidades y de los seminarios, porque creemos que hablar de doctrina social de la Iglesia es hablar de religión, y resulta que es la doctrina social de la Iglesia es hablar de aquellas cosas o de aquellas injusticias que se cometen cotidianamente en, en las diferentes comunidades en donde estamos compartiendo, o naciones que de pronto atropellan al ser humano como parte de esa creación que Dios ha hecho, y pues que viene la iglesia a defender los principios con los cuales Dios nos ha dotado, ¿cierto? De la libertad, de la justicia, de la equidad, de tantas cosas que de pronto desconocemos y que no queremos entender. Hablemos un poco de la etimología de esas tres palabras: doctrina social de la iglesia. ¿Y por qué se refiere entonces la palabra doctrina? ¿A qué se refiere con decir doctrina? Y entonces aquí aparece una definición que dice, como es doctrina, implica formar un conjunto orgánico de enseñanzas. Y es por eso que ustedes se dan cuenta que cada encíclica tiene un tema muy puntual y fue escrita en un momento en donde el mundo gritaba y pedía a gritos una exhortación de parte de una autoridad como lo es la Iglesia Católica, ¿cierto? Entonces habla de que ese conjunto orgánico se le llama un corpus, que en este caso está especificado por pertenecer a la doctrina de la Iglesia, o sea, usado desde las palabras eclesiásticas y desde el Evangelio, ¿sí? Esos principios de reflexión ayudan a exhortar a las comunidades, a las naciones, a tomar algunas decisiones y saber si quieren acogerse a esa invitación para generar unas acciones como tal en pro de las comunidades a las cuales la iglesia quiere invitar a los cambios, quiere invitar al desarrollo y a la evolución. Voy a mirar si de pronto alguien hay más que quiera conectarse, se haya conectado. No, no hay nadie más. Continúo entonces. ¿Por qué entonces es social? La doctrina social de la iglesia no abarca lo social en el sentido particular y privado, ¿sí? Eso es competencia de la moral privada, sino solo en el sentido de las relaciones sociales formales o institucionalizadas. Es decir, la iglesia lo que hace con este compendio o con estas encíclicas es buscar, como se los dije al inicio, que las naciones, que los estados, ¿sí? Esas comunidades, esas instituciones hagan algo en pro de los más vulnerables, de los niños, de los jóvenes, de los pobres, de los más necesitados, de los desnutridos. O sea,
es hacer es tratar de abrir un poco el panorama a esas personas que solamente piensan en el dinero. Y es allí donde la iglesia entra como madre a exhortar, a invitar a aquellas personas a que transformemos ese contexto en el cual todos hacemos parte. Y entonces, ¿por qué se dice que esa doctrina social es de la iglesia? Significa que esta doctrina es propia de la Iglesia Católica como institución organizada. Ella a través de este conjunto de escritos invita a que las personas, a que las otras instituciones civiles traten de hacer algunos ajustes y cambios. Pero ella como iglesia, con su propia doctrina, elabora y hace momentos dentro de muchas sociedades, dentro de muchas naciones, que quizás nadie se da cuenta. Hay algo que la iglesia hace, por ejemplo, en este mes de octubre se recoge una ofrenda que se llama la ofrenda de las misiones. Todas las diócesis están invitadas a recoger un dinero, es decir, la ofrenda del domingo, creo que es el tercer domingo de octubre, se recoge en todas las iglesias para, en conjunto por cada nación, enviárselas a la Santa Sede para que la Santa Sede las distribuya a los diferentes sitios de misión, sea social, sea de comedores, hospitales, en donde la iglesia interviene en pro de las comunidades, ¿sí? Entonces, la iglesia hace esa colecta mundial para hacer que las obras sociales se sostengan, para hacer que las obras sociales tengan ese objetivo puntual de ayudar a los más necesitados y de ayudar a impartir un poco de justicia. Ahora, el sujeto de la doctrina social de la iglesia es toda la comunidad cristiana. Y cuando hablamos de comunidad cristiana no quiere decir que la iglesia solamente se refiera, ojo, no solamente se refiera a la iglesia católica. La iglesia se refiere, cuando tiene que ayudar, ayuda al católico o al no católico. Después de que sea un ser humano, le va a tender la mano porque así está hecho el evangelio. El evangelio está escrito para convocar a la unidad, para convocar al ecumenismo. Y la doctrina social de la iglesia hace de que convoquemos a las otras iglesias para poder hacer una verdadera obra social sin exclusión, sino sobre todo atrayendo a los demás a través de las obras, como nos decía San Pablo, ¿no? La fe se demuestra con obras. Por eso es importante que la iglesia haga sus obras sociales para mostrar la gran capacidad que tiene la iglesia con el evangelio de proceder de la mejor manera. Segundo, procede inmediatamente de la jerarquía de la misma iglesia. Ella tiene por institución divina el derecho y el deber de custodiar la doctrina cristiana y exponerla. La doctrina social de la iglesia nace o sea, de cada sumo pontífice escribe una encíclica en tiempos determinados. Y en esos tiempos determinados, esas encíclicas han sido escritas según las necesidades de los pueblos, aunque algunas son muy vigentes. Pero esa doctrina nace desde los obispos, desde el concilio, desde el sínodo de los obispos, para hacer que esa escritura tenga aplicabilidad en el tiempo y tenga autoridad en las comunidades, ¿sí? Y tercero, forma parte de la función pastoral. Ustedes saben que la iglesia tiene que ser madre, pastor y además tiene que hacer parte del rebaño. La iglesia en este momento, con la doctrina social de la iglesia, ayuda a pastorear el rebaño desde las obras, desde no solamente la predicación, sino que trata de que esa predicación llegue a todos y se pueda poner en práctica, aportar, exhortar a los que más dinero tienen, a los que más pueden intervenir en lo social y ayudar a los que verdaderamente necesitan. Tiene la finalidad práctica de orientar las ideas, escuchen bien, y la actuación social de los católicos en la vida social institucionalizada. Es decir, tratar de mover la conciencia de los demás para poder que la iglesia pueda hacer la obra del evangelio.
¿Cuál es la naturaleza de la doctrina social de la iglesia? ¿Sí? La voy a leer, la voy a leer. No es otra cosa que es un modelo de ser cristianos, para que en una sociedad se ponga en marcha lo que la doctrina social sugiere y estimula a pensar y a actuar. Es necesario entonces que la doctrina social de la iglesia mueva, ¿sí?, a un nuevo encuentro entre los cristianos, una nueva pertenencia a la iglesia, a la comunidad cristiana. Es decir, lo que busca la doctrina social de la iglesia es renovar, refrescar ese modelo cristiano que, entre comillas, uso las comillas, está anquilosado en el tiempo. Es decir, donde la iglesia solamente es el templo, la Eucaristía, la oración y para la casa, sino que es, por eso la iglesia cuando termina pueden ir en paz, ese ítem misa est, dice, vayan y hagan práctico el evangelio, porque cuando Jesús envía a los apóstoles a predicar el evangelio, le dicen, vayan y a quienes ustedes le entreguen su paz, la paz llegará a esa casa, y a quienes no, den media vuelta, sacudan el polvo de los pies y den marcha atrás. La iglesia lo que quiere es que con la paz que se genera desde las palabras, se genere un modelo de vida, un modelo de trascendencia para que la iglesia no se convierta solamente en una institución espiritual, sino también en una institución que desde lo espiritual llega a la parte social y humana, con lo cual muy pocas entidades hacen. Entonces, por eso es importante que conozcamos la naturaleza de la DSI, de la doctrina social de la iglesia. ¿Cuál es el objetivo entonces de la doctrina social de la iglesia? Entonces el objetivo es interpretar esas realidades examinando su conformidad o diferencia con que el evangelio, con lo que el evangelio enseña acerca del hombre, de su vocación terrena y a la vez trascendente para orientar en consecuencia la conducta cristiana. Entonces, lo que hace la doctrina social de la iglesia es interpreta los signos de los tiempos, los asume, los interioriza, los reflexiona desde el Evangelio, desde la lectura de la palabra de Dios. Y luego esa reflexión se tiene que volver en una predicación para después convertirse en una acción. Eso es, al final de cuentas, lo que hace la doctrina social de la iglesia en tres palabras: ver, juzgar y actuar. Razones de la intervención de la iglesia en el campo social. Son 4 razones. 1, el vínculo entre la evangelización y la promoción humana y social. El vínculo entre la evangelización y la promoción humana y social. Se los acabo de decir. El evangelio es el epicentro en donde de la iglesia, de la predicación, nace la necesidad de ir a los pueblos a hacer lo que Jesús envía a hacer en el evangelio, hacer al otro mi prójimo, hacer el otro cercano a mí. 2, la necesidad de los principios morales y sociales para la paz social. Necesidades de los principios morales y sociales para la paz social. Cuando nosotros perdemos de vista los valores morales, los principios morales, es muy difícil que una sociedad llegue a feliz término. ¿Por qué está pasando lo que está pasando en Israel? Porque no se respetan los valores morales de cada nación. Entonces, lo que estamos buscando nosotros como iglesia es que desde los principios morales se logre, ¿sí?, la predicación desde el evangelio, la exhortación, la concientización, para que con la creación, con la formación de los valores, logremos una paz no efímera, sino una paz duradera, una paz en los ambientes sociales. Tercero, la influencia de las condiciones sociales en la vida espiritual y moral de las personas. Lo que quiere la iglesia es influenciar de manera positiva todo lo que tenga que ver con el ser humano, tanto en lo físico como en lo espiritual. Físico me refiero a las necesidades humanas y espiritual me refiero a todo aquello que, teniendo bien en lo corporal, en lo físico,
pueda entonces también espiritualmente tener una buena repercusión y viceversa. Cuando yo estoy bien internamente, la parte externa funciona. Cuando yo estoy mal internamente, la parte externa no funciona. Cuando a mí lo externo me hace daño, la parte interna no funciona. Y por ende, entonces la moral, esos valores morales, empiezan a desviarse, que son las normas en la conciencia. La moral son las normas que la conciencia me dicta. No haga esto, no haga lo otro, pero cuando lo demás está mal, es muy difícil que la conciencia actúe con responsabilidad, actúe como lo debe hacer, como una voz que le guía hacia el bien. 4. La experiencia humana de la iglesia y su dedicación a la persona. La iglesia, como iglesia, todo el mundo la critica porque es una institución, porque son paredes, porque es rica, porque tiene mucho dinero, porque tiene mucho poder. Pero lo que hace la iglesia de hacerse cercana al ser humano no lo hace ninguna otra institución. De sufrir con el otro, de sentir al otro cercano, de hacer que el otro sienta el dolor y que la iglesia lo asuma como madre para ayudárselo a sanar. Y además, no solamente lo asume, sino que se dedica al ser humano, le ayuda al ser humano a superar todas aquellas vicisitudes que aparecen en su cotidianidad o que aparecen en aquellos momentos difíciles de la vida. Entonces, esos 4 cositas que les quería como comentar, las quería proponer para que las dialogáramos hoy como una especie de profundización desde la doctrina social de la iglesia. Pues como está usted, Andrea López Orrego, me gustaría saber cómo le ha ido, cómo le parece lo que le acabo de decir, lo que les quiero compartir a los que les queda la grabación, con el trabajo, cómo les ha parecido, muy difícil, muy suave. Cuénteme, a ver, yo quiero escucharla un poco, aprovechemos que estamos los dos aquí dialogando y una clase personalizada para Andrea. Hola, profe. Pues me parece un tema, lo que acabas de explicar, bastante amplio. Es algo que creo que pues uno desde su perspectiva debería de ir como profundizando más de acuerdo a su religión o creencia. En cuanto a las actividades, hasta el momento, pues al principio a mí me parecieron pues como un poco complicadas, pero pues al uno comenzar a desarrollarlas, pues las entiende, a leer bien uno entiende y pues creo que ha sido fácil el desarrollo. ¿Qué le ha quedado como conclusión de las dos actividades que has realizado? O sea, ¿qué te queda como para tu reflexión personal, para tu profundización, para tu futuro papel como profesional? ¿Estás estudiando qué? Estoy haciendo una tecnología en gestión de servicios financieros. Ajá. Entonces, ¿como para qué serviría la doctrina social de la iglesia como una materia transversal? A ti como tecnóloga futura, ¿para qué te sirve? O sea, ¿a qué te convoca? Eh, Creo que me convoca a ser una persona de bien, justa, el no creerme superior a los demás, sino que todos tenemos diferentes maneras de pensar, o sea, respetar las decisiones de cada persona y pues a muchas cosas. Ahora, mira claramente que lo que estábamos hablando ahorita, ¿no? Todo nace desde el Evangelio y el Evangelio es desde toda óptica, desde cualquier religión, va conexo a las necesidades humanas. Y entonces ahora que me dices que vas a ser tecnóloga, eh, sí o sí vas a tener que ver con gente y vas a tener que enlazarte con personas y aprender a ser del otro mi prójimo y hacer como práctico esos 3 verbos que usa la doctrina social de la iglesia. ¿Sabes cuáles son? ¿Ya lo sabes?
Andrea, ¿sabes cuáles son los 3 verbos? Y si no, tranquila, que para eso estamos. Hola, profe, se me cayó el internet. No, No lo sabes. no, Yo los dije no, ahorita. señor. Ver, juzgar y actuar. Ver, Y actuar. juzgar y actuar. Son las 3 claves de los 3 verbos que son claves en este tratado y que te van a aparecer en todas si tú utilizas bien esos 3 verbos en todos los trabajos, te vas a dar cuenta que todos sus trabajos te van a quedar bien. Vas a encontrar la línea conductora de la doctrina social de la iglesia: ver, juzgar y actuar. Y así es como la iglesia hace todo: mira, juzga, o sea, evalúa, interioriza, reflexiona, ¿sí? Y luego hace. Primero ve, observa, piensa, reflexiona, interioriza, medita y posteriormente a ella acciona, invita, convoca. Y es por eso que es tan importante la doctrina social de la iglesia. Y si miras esos 3 verbos, los podemos usar en cualquier índole humana, en cualquier índole profesional. Si yo soy un buen profesional, tengo primero que observar, luego tengo que meditar y después hago o digo. Si esos 3 verbos están dentro de nosotros como profesionales, créeme que vamos a vivir súper bien y vamos a hacer nuestras cosas de la mejor manera. Entonces, es importante que los tengas claros: ver, juzgar y actuar. No se te olvide. Esa es la triada o la trilogía que la iglesia nos regala desde la doctrina social de la iglesia, que está en todos esos textos que ustedes no se los van a leer, pero al menos van a conocer más o menos cuáles son. Si ustedes van mirando el compendio, ahí les puse ahora un compendio completo, porque el que les subí era un compendio de la doctrina social de la iglesia, pero hecha talleres. Este que les subí sí es verdaderamente cada encíclica. Con respecto a las actividades, ¿le han parecido difíciles? Me dijiste que no al principio sí, que ya posteriormente te fueron haciendo un poco más sencilla a la hora de leerla. ¿Y qué? ¿Te han dejado algo? ¿O crees que ha sido más bien simplemente por llenar el requisito, o si se han cumplido esos estándares que queremos alcanzar? Para ir Pues yo concluyendo. creo Ya vamos a que se han cumplido los estándares a los que se quieren alcanzar. Pues al principio pues no le voy a negar eso, lo de la doctrina social de la iglesia desde mi personalmente, pues la iglesia como que no me gusta ya mucho, pero sin embargo le he puesto empeño y le he puesto un poco de atención, he tratado de como meterme en la temática y pues creo que Pero me fíjate, deja mucho y voy a... pero Hola. fíjate que sin querer la iglesia, o sea, como dices tú, no me interesa mucho, algo nos deja. O sea, mal que bien la iglesia ahí hace unas exhortaciones muy interesantes, y veo que eres una persona muy dada al diálogo, a la apertura, y has visto que esa lectura, eso que has hecho, te ha dado algunas herramientas que te pueden ayudar en tu camino profesional, independientemente sea la iglesia, o sea, ninguna otra entidad se atreve a escribir de esa manera. Sí, profe. Entonces, pues me parece importante, Andrea, eso. Gracias por ser tan sincera. Espero pues seguir produciendo un poco más en ustedes, eh, que ahora el podcast. Creo que a ustedes les toca un podcast, ¿verdad? Sí. Ahí yo quiero que ustedes la saquen del estadio tratando de hablar bien de la doctrina social de la iglesia, que traten de la mejor manera de ahondar en esos temas. Y vamos a dar la evidencia acá que el encuentro Profe, pero sincrónico. el podcast no es en desarrollo humano y cultural. Yo es que como tengo los 2 cursos, espera un momentico, miramos bien. Es que yo también Tareas. me confundo porque tengo 2 cursos y con usted mismo, entonces como que se me Y conmigo, confunde. ¿cierto? Cosa tan complicada. No, no, es otra cosa. Sí, es una presentación interactiva. No tiene nada que ver. Es distinto. El podcast es el desarrollo humano. Sí, sí.
Y la Entonces, presentación interactiva, profe, una pregunta. sí. Usted cuando más o menos en la actividad 4 de la presentación interactiva dice que usted nos reparte los grupos, más o menos para qué fecha nos está dando los grupos. No. Eso fue una cosa que quedó allí porque usted ya tiene unos grupos establecidos. Ok, Entonces, con no los es que empezamos necesario a trabajar. con los que... Ajá, eso. Yo voy a crear el anuncio y voy a hacer el cambio acá de una vez para que quede la evidencia allí. ¿Listo? Para que de pronto no vamos a cometer ese error de mala comunicación y de pronto que yo cometí el error allí. Y ya pienso que si ya están establecidos los grupos, sí, simplemente ya está, ¿cierto? Ok, Entonces voy a cambiar de una vez acá los grupos que ya se viene trabajando. Pues quería estudiante, entonces pues yo creo que ya hemos terminado. No sé si tengas alguna duda no, de profe, lo que la hemos duda hablado, era eso, la de del los tratado. grupos. No, ya lo voy a colocar y ahorita lo pongo en un anuncio. Ok, profe, muchas gracias. No solo era como eso. Ah, listo. Control Z. Ya. Voy a colocar aquí más bien que cada uno asuma una encíclica y ya. Ok, profe, muchas gracias. No, a usted por todo, por el tiempo. Dios le pague. Y bueno, y quedamos pendientes de cualquier cosa. Bueno, profe, muchas gracias. Gracias Feliz a ti. noche. Igualmente.